Arrancamos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 15 de marzo del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Voy por orden alfabético. Agustín Iturralde, buen día. Buenos días, ¿cómo andan? A su lado, Eleonora Navata, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días para todos. Del otro lado de la mesa, Desiree Pagliarini, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y por último, el saludo va para Oscar Sarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, tenemos por lo menos un par de temas. Digo por lo menos porque por la charla que había ahora en la previa, en estos minutos de pausa, los tertulianos de hoy tienen como, no sé, 3 o 4 temas más. Hasta llegan al nuevo diseño del Mundial de Fútbol que acaba de conocerse ayer, pero por supuesto también aparece este festival de música del fin de semana acá en la Rambla de Punta Carretas, entre las inquietudes. No sé si después terminará figurando al aire. Dejo a los oyentes enganchados por ahí. Pero vamos a los temas que teníamos marcados. El doctor Daniel Salinas concretó este lunes su renuncia al cargo de ministro de Salud Pública, una decisión que había tomado en octubre del año pasado y que fundamentó en motivos personales. En horas de la mañana se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia oficial de Suárez y Reyes. Después, en la tarde, en la sede del ministerio, Salinas acompañó la toma de posesión de la nueva titular de la cartera, Karina Rando. Fue homenajeado por los funcionarios y se retiró bajo un aplauso cerrado. Por ejemplo, antes de salir del edificio, el exministro recibió el saludo de los sindicalistas de la salud. Jorge Bermúdez de la FUS lo abrazó al grito de «Daniel, querido». Salinas le replicó «Gracias por todo, en las difíciles, en las fáciles». Por su lado, Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, se acercó y bromeando le dijo «Se la hicimos fácil». El viernes, cuando estuvo aquí en Perspectiva, Salinas hizo todo un repaso de las líneas de trabajo que desarrolló en su gestión, además de encabezar el combate a la pandemia de COVID-19. Durante el reportaje, Salinas contó que su decisión de dejar el gobierno no se debió a la alta dedicación que el ministerio le había demandado en estos 3 años, incluyendo el manejo de la emergencia sanitaria, sino sobre todo a algunas repercusiones de su tarea en los medios de comunicación y en las redes sociales. Entre ellas, los agravios que recibió de grupos antivacunas que lo enfrentaron durante algunos actos patrios. ¿Yo quiero seguir con este estilo de vida en los próximos 10 años? No sé cuánto voy a vivir. Pero póngale, tengo 61, llego hasta los 70, con suerte. ¿Quiero seguir teniendo este estilo de vida o quiero también cultivar mis lazos familiares, afectivos, la nieta que tengo, los 3 hijos casados que tengo? ¿Cuál es lo mío? ¿Qué es lo mío? Porque mire que político es muy sacrificado. Y no es que yo no haya hecho sacrificio, lo probé 3 años seguidos, sin vacaciones, sin nada, y hice un gran desgaste. Entonces, ¿eso lo quiero para el resto de mi vida? ¿O quiero llevar una vida de un ciudadano normal, un médico que trabaja en su consultorio, que de pronto hace alguna tarea de pronto de corte educativa, en fin? Ante la consulta sobre si volverá en algún momento a la política activa, respondió: creo que fue más que suficiente, yo digo que ya fue. Desiree, empezamos contigo. Varios querían comentar esto, ¿no? ¿Qué significa esta decisión de Salinas? ¿Qué dejó su gestión? La figura política. Claro, a mí particularmente... Bueno, Hola, volvieron no los micrófonos tramposos. Muy bien. A ver, dale. Volvieron los micrófonos al barrio. Hola. Los micrófonos que se entrecortan. Bueno, capaz que puede empezar otra persona. No, pasate al micrófono de Oscar. Ok, Ahora. Dale, ahora sí. Bien. Ya está programado. Hola. Bueno, espero que no sea un sabotaje esto, no, broma. A mí particularmente me deja una sensación muy grata lo que representó Salinas y lo que termina dejando como legado en la política uruguaya. Porque, entre otras cosas, vi una evolución, y creo que es lo digno de destacar, una evolución de cómo arrancó el ministro, cómo la ciudadanía también generó una expectativa en el ministro que no era, a mi parecer, esto no está fundado en ningún tipo de dato empírico, ni tampoco tiene una encuesta detrás,
pero me dio la sensación por lo que se pensaba en ese momento y algunos datos que salieron de Salinas antes de que él arrancara la cartera y todo, la gestión de la cartera, que había una expectativa negativa puesta en el ministro. Había como cierto prejuicio, ya sea porque decían que tenía valores muy conservadores y que eso iba a impactar en la gestión, porque se le intentó vincular a ciertos grupos históricos de extrema derecha, etcétera, y cómo termina siendo el ministro más popular por lejos, además totalmente despegado de la popularidad del resto de los ministros, con un gran cariño en la gente que se ve cuando el ministro va a espacios públicos y se contacta con las personas, o sea, que tiene contacto con las personas, y cómo también nos deja con una gran reputación, buena reputación a nivel regional y a nivel internacional por todo su gestión sobre la pandemia. Y cómo termina de cierta manera, oblicuamente, si capaz que sin intencionalidad, pero me parece que lo termina haciendo, que jerarquiza el Ministerio de Salud Pública. O sea, le da otra significación al Ministerio de Salud Pública, que si bien, bueno, todos sabemos, existe el Ministerio de Salud Pública, sabemos cuáles son sus competencias y todo lo demás, pero nunca tuvo un gran destaque, por lo menos en este último tiempo que yo sepa. Entonces, creo que Salinas nos deja mucho para pensar de la buena política y sobre todo de derrumbar barreras de prejuicios y de pensamientos preconceptuados que uno a veces trae de las personas y por suerte se equivoca. Perdón, Emiliano, una última cosa que quiero decir, algo que me parece muy importante. Salinas también creo que tiene esa cuestión de técnico y buen político. Creo que ni él se dio cuenta de que terminó siendo un buen político, pero lo fue. Y qué importante es cuando se puede encontrar en una misma persona alguien que tenga características del oficio político y a la misma vez sea técnico. No es algo sencillo de conseguir y creo que cuando pasa suceden estos fenómenos como fue Salinas. Desde el otro lado de la mesa pide la palabra Eleonora. Bueno, tengo una pequeña discrepancia con algo que dice Desiree, y es que aparece o a partir de Salinas existe públicamente el Ministerio de Salud, o como que hay una repercusión pública de un ministerio que en general no tiene repercusión pública. Déjame decirte que el Ministerio de Salud y Salinas tuvieron la repercusión que tuvieron por la pandemia de COVID-19. Si esa pandemia no hubiese estado, yo tengo mis dudas de que el Ministerio de Salud hubiese tenido tal relevancia, independientemente de una buena gestión del ministro Salinas, que demostró que podía hacerla y que tenía condiciones para el cargo y así lo desempeñó. Creo que tuvo vaivenes su presencia en el ministerio. Me parece que siempre fue en crecimiento, fue de menos a más, fue aprendiendo el oficio. Le creo cuando dice que quiere otro tipo de vida, por supuesto que le creo. No tengo la certeza ni la seguridad de que eso vaya a ser así, porque también sabemos que Salinas es un militante y un servidor público, y los militantes y los servidores públicos en general se retiran de la actividad, pero en algún momento el bichito les pica y vuelven. Tal vez no vuelva a la política nacional, pero seguramente a alguno de los espacios donde siempre ha militado, porque él estuvo en Facultad de Medicina, en el Sindicato Médico de Uruguay, en varios lugares ha tenido espacios de militancia. Entonces creo que esa tarea o ese rol y ese bichito no es difícil que se vaya. Sí, la exposición pública, sí, la exposición mediática, sí, la responsabilidad pública de asumir un cargo en el momento que Salinas lo tuvo, entiendo que canse, entiendo que agobie, y entiendo y me parece valiente tomar la decisión de decir hasta acá llegué, después se verá cómo sigue. Porque hay muchas personas que le agarran el gusto a esos espacios de poder o a esos espacios de exhibición para otras cosas. Y bueno, me parece muy valorable que Salinas haya sido honesto con sí mismo, decir, realmente quise llegar hasta acá. Sí, me parece una decisión valiente. Él carga mucho las tintas en ¿cómo decirlo?, en las consecuencias que tiene la gestión o que puede tener la gestión en cuanto a, digamos, golpes a la persona. A la persona, bueno, y eventualmente a su entorno, ¿no? Él digamos,
digamos, alguien que quedó muy, muy golpeado, evidentemente, por todo ese suceso de las acusaciones de genocida y todo lo demás con las vacunas. El episodio Casa de Galicia también, ¿no? Donde él sostiene, bueno, el ministerio era una de las piezas encargada de la decisión, no la única, y sin embargo se ponen las tintas en el ministerio y el tema pasa a ser motivo de juego político, etcétera. Entonces, como que esa parte del desgaste es la que a él le complica, ¿no? No, por eso es que realmente, terminando mi idea, yo creo que no es o no ha sido un ministerio fácil en los últimos años, y tampoco podemos decir que salió todo perfecto, salió todo bien, salió todo como se pudo. Lo de Casa de Galicia es un ejemplo que vos acabas de poner, y que es algo de las cosas que todavía ni siquiera están resueltas. Pero bueno, me parece que esos son los matices de una gestión que, si pasas raya, creo que el balance es positivo, más allá de los problemas puntuales y de las cosas no resueltas que aún resten. Pero sí, la incidencia de la pandemia en la exposición del Ministerio de Salud, no solamente del Ministro de Salud, me parece que es fundamental, y no hay que desconocerla, más allá de las condiciones que Daniel Salinas demostró que tenía para asumir un cargo de estas características. Un poco por ahí va este mensaje de Gastón, que dice: nunca percibí a Salinas como un político, siempre fue más una persona sensible y empática. Sin dudas nunca sabremos qué hubiera ocurrido con su gestión si la pandemia no se hubiese dado. Pero en todo caso, lo importante es que, por suerte, estaba allí en marzo de 2020 y agradece el esfuerzo denodado, su don de ser humano, etcétera. El contraste entre el político y la persona sensible y empática, ¿no? No era un político. No puede ser sensible y empático, me resulta chocante, sí. No, pero creo que a donde apunta el oyente es a que esa persona sensible y empática no necesariamente era un político, ¿no? O sea, que hubiera sido designado como ministro a partir de un partido político, Cabildo Abierto, no lo colocaba necesariamente, obligatoriamente, en la categoría de político. Creo que el oyente va más por ahí, ¿no? Bien, a mí me gustaría enfocar esto desde otra, digamos, un poco de la lógica del sistema político uruguayo, ¿no? Es decir, cómo se comporta con estas personalidades. Por un lado, parece natural que alguien que tiene éxito en una gestión de este tipo, en una emergencia, siempre está el ejemplo en el Uruguay, ¿no? de la ruta política de Gestido, que fue a partir de una gran pandemia de agua, que fueron las inundaciones del año 59, cómo eso lo catapultó a la política por la sobriedad republicana que mostró, en fin. Y entonces uno dice, bueno, estas circunstancias, que estoy de acuerdo, si no se hubiera dado, quién sabe dónde estaba hoy Salinas, pero se dieron, y la atravesó, digamos, de una manera muy digna, que fue muy, muy bien recibida por la gente. Y yo voy a señalar algo que no lo han dicho mis compañeros, pero que a mí fue lo que más me llegó. Es que cuando se vino la pandemia, él lo primero que hace es hablar con el referente más importante de la oposición, que era Mujica. Y esto el gobierno lo ocultó debidamente, nunca lo mencionó, pero él sí lo mencionó en alguna entrevista, o lo mencionó Mujica. Fue a hablar humildemente, fue a la chacra de Mujica a hablar y a pedirle que por lo menos acompañara por lo que se venía. Ese gesto vale muchísimo, porque habla de una persona que no tiene muchos rasgos de soberbia, es una persona con empatía. En toda su gestión no insultó, yo no lo vi nunca insultar ni faltarle respeto a nadie, ni confrontar con nadie. Hizo lo que tenía que hacer. Entonces yo lo que veo, un poco haciendo también, poniéndome en el lugar digamos, de la coalición, obviamente no es mi campo, pero yo digo, si la coalición tuviera otro diseño, Salinas hoy era un valor para una alternativa, un candidato posible a la presidencia, porque obviamente, siendo como es el diseño de la coalición, donde hay
un partido absolutamente aplastante que coloniza a todos los demás, y él perteneciendo a un partido que tiene un 1%, 2%, 3% del electorado, no tiene ninguna chance de llegar a nada. Ahora entendí a dónde ibas. Tú estás pensando en un diseño de coalición en el que Claro. Lo que llamamos coalición multicolor terminara yendo con un candidato único a las elecciones. Único era el candidato ideal. Como que hicieron en la intendencia. Exacto, porque era independiente, se tendría que despegar de todo, y no sé si esto no es una estrategia, al final no para él, pero quizá alguien la esté pensando, separarlo de la política partidaria, que a él lo achica, obviamente, puede ser, pertenecer a Cabildo no tiene ninguna chance de llegar. Y en esto la coalición y prácticamente y directamente el Partido Nacional no se ha movido con grandeza, porque está dispuesto a colonizar hasta liquidar a sus socios. Y entonces, si hubiera tenido un diseño como el Frente, que muchos dicen, estamos haciendo lo mismo que el Frente. No, señor, el Frente desde el primer día, desde el año 0, dijo, acá somos una coalición y los candidatos, aunque provengan del partido, rompen con sus partidos y quedan independientes. Y entonces este tipo de cosas no suceden. Fíjense que varios ministros que tuvieron alguna proyección terminan liquidados porque no pertenecen al Partido Nacional. ¿Quién, y en quién cambio, otro caso? ¿eh? Además de Salinas, ¿de quién estamos hablando? Bueno, sin ir más lejos, digo, no se lo salvó como se salvó a otros, ¿no? Digo, Peña, que venía teniendo una buena gestión, yo veo que queda por el camino, bueno, ya uno ni se acuerda, el de uno de los primeros que renunció. Talvi. Ah, bueno. Talvi renunció y desapareció por decisión propia. Pero digamos que hay otros que tendrían que haber renunciado del Partido Nacional y no renuncian. Entonces, hay como una asimetría tan grande dentro de la coalición que esto conspira, y lo digo, no digo como colaboración, porque nadie va a pensar que yo estoy colaborando, pero digo como un observador, digo, cómo el diseño distinto de las coaliciones le da sustentabilidad o no. El Frente ha podido sobrevivir muchas décadas porque tiene una suerte de equilibrio. Y esto para la ciudadanía no es gratuito. ¿Por qué? Porque el Frente, con todas las contradicciones que tiene, le resuelve una cantidad de problemas y de tensiones, se las da resuelta a la ciudadanía en el plano electoral. Esto sigue un juego de competencia abierta, de mezquindades, de liquidar gente y todo lo demás, para terminar en una especie de ley de lema donde saldrá el que ya se sabe que va a imponerse, ¿no? Yo, toda esta parte de análisis político nos podemos ir muy lejos del tema, así que voy a hay oyentes que van más lejos, ya toman apoyo en lo que decía Óscar, y por ejemplo, en el caso de Rodrigo, dice, Salinas irá de candidato a la Intendencia de Montevideo. Por eso Raffo se corrió a un costado. Creo que está errando, Wow. pero bueno. Un análisis muy... no sé, a ver, yo para no escapar de la catarata de cosas que dijo Óscar, que en general no comparto casi ninguna, pero para solo muy concreto. Los ministros que renunciaron, que no eran del Partido Nacional, renunciaron por pedido de sus partidos, no del Partido Nacional. El ministro de Ganadería fue un problema interno del Partido Colorado que lo cambió. Peña renunció por un tema que saltó, por un problema interno del Partido Colorado. Talvi renunció por un problema propio. No sé bien a quién hacía referencia. Óscar, me parece que... Y Germán Cardoso, en el Ministerio de Turismo, renunció porque aparecieron denuncias a propósito de su gestión. Los únicos... Que eran de un funcionario del propio ministerio y también Colorado. El presidente unilateralmente, por temas de decisión de él, sin que medie ningún escándalo, fueron blancos. Estoy pensando en Pablo Bartol, por ejemplo. Pero a ver, voy a ser breve lo que estoy de acuerdo, que creo que es el rol atípico que tuvo Salinas. Me gustó lo que dijo decir, Salinas es un político, es un buen político, eso está bien que el oyente lo diga así, porque obviamente es como lo siente la ciudadanía, y creo que debería ser desafiante para los políticos escuchar que un oyente dice, no parece un político, parece alguien con empatía, pero el principal rol de un político es representar, hacer que la gente mire para ahí, bueno, este tipo, yo le creo, me parece que opina parecido a yo, me parece que piensa parecido a lo que a mí me gustaría hacer, y eso Salinas lo hizo bien, y eso es lo más importante. El primer rol de un político no es gestionar, no es hacer leyes, no es hacer política, es representar, porque ahí descansa la ciudadanía, y en eso Salinas fue un muy buen político, y creo que le hizo bien el ingreso de Salinas. Debemos preguntarnos, bueno, por qué se va esta gente, ¿no? Y creo que el recordatorio que nos hacía Salinas cuando en la entrevista con Emiliano el viernes,
la política es difícil, es dura, y esto también, así como estábamos criticando a los políticos, creo que hay mucha cosa para criticar, también entender lo difícil, lo exigente que es humanamente en términos de tiempo, y en particular esto se vuelve más costoso cuando vos tenés un buen plan B. Cuando vos no tenés otro plan B y vos sos político, lo único que sabés ser política y tu trabajo depende de seguir viviendo en la política, es una cosa. Ahora, cuando tenés buenos planes B, siempre muchas veces termina pasando otra cosa, que gente muy valiosa, por lo exigente que es la política, por lo dura que es la política, por lo injusta que muchas veces es la política, se va y deja que se queden otros. Sobre la posibilidad de que sea presidente, yo creo que ahí se están yendo muy lejos. Creo que, bueno, justamente esto. Yo, a mí me gustaría hacer otras cosas, me gustaría otro equilibrio para mi vida. Todo bien, así como todo esto que dijimos allá, eso no es lo como sienten los que quieren ser presidentes. Los que logran ser presidentes tienen un convencimiento de que es lo que les gusta, una capacidad de sacrificio, una vocación que sin eso no se llega, no se es. Yo lo he escuchado mucho en redes sociales, de mucho votante de la coalición, me parece que es legítimo la realidad que Salinas pueda ser un candidato a presidente. Esto que decían de la intendencia no me resulta descabellado, pero no lo había escuchado. Y después una última cosa que me parece importante que no se dijo. Salinas colaboró a la naturalización de Cabildo Abierto como un actor político. Y creo que eso es positivo. Cabildo Abierto vino al sistema político uruguayo a representar algo que no estaba representado. Y creo que siempre es mejor tener a todo el mundo en la mesa, tener a todo el mundo en el Parlamento, tener todo el mundo en la discusión. Yo creo que la buena gestión, la buena opinión pública que tiene Salinas nos ayuda a algo que nos había quedado aún no quiero poner adjetivos porque siempre es complejo, pero yo creo que es saludable que eso está ahí, que exista, que funcione, y creo que ahí el ministro Salinas y la popularidad de Salinas nos ayuda. Bueno, acuérdense de las cosas que se decían y nunca voy a hablar, nunca voy a negociar, no hay que negociar. Bueno, ya todos han votado en ley. Yo no sé cuán representativo de Cabildo Abierto de Salinas, te voy a decir. No es muy representativo de Cabildo Abierto. Es más, no sé si será el proyecto político de Salinas Cabildo Abierto. Vos sabés que yo creo que obviamente muchas veces a los que no nos sentimos... Mirá la otra línea que tira Eleonora. No nos sentimos nada afines con esa línea de pensamiento, o a los que se sienten adversarios de Cabildo Abierto, obviamente siempre es más cómodo visualizar aquello como un monstruo feo y malo. Hay mucha gente muy común y muy, para mí, parecida al ministro Daniel Salinas. Gente común, simple, ordenada, que cree una ambición del mundo más o menos tradicional y que se siente representada en eso. No, Cabildo Abierto no son solo los militares que votan temas que le preocupan a los militares. Bueno, de todos modos, Eleonora sugiere otra cosa, ¿no? Que capaz que Salinas no está absolutamente ligado a Cabildo Abierto, y capaz que si tiene alguna ubicación política en el futuro no es por ahí. Es lo que yo sugerí. De eso Oscar lo dijo. De eso se habla. Bueno, a ver, volvemos a decir. Sí, invadiendo el micrófono de Oscar. Pero perdón, sin querer demonizar para nada Cabildo Abierto, yo no creo Cabildo Abierto, pero lo vengo diciendo desde el primer momento de Cabildo Abierto se creó. No confundan a Cabildo Abierto con un partido militar, para mí no lo es, o sea, no lo es realmente, pero creo sí que no... Me parece que Salinas juega en otra liga distinta a la de Cabildo Abierto. Bueno, pero ejemplos como, digamos, líderes o personas que destaquen, que se despeguen un poco de la mediana representatividad que tienen sus partidos, hay en todos los partidos. Me parece que es algo que siempre son fenómenos puntuales que suceden partidariamente, porque siempre hay personas que tienen determinadas características que, sumados a los factores históricos o los factores sociales que pasen en el momento, hacen que la persona se destaque de otra manera y se despegue. Pero eso yo lo veo bastante normal dentro del flujo político. Yo algo que quería resaltar particularmente era lo que decía Agustín, que no es menor, que es el desgaste del oficio político y cómo hace que lleve a una persona que, aún habiendo tenido una gestión buena, reconocida como buena por la ciudadanía promedio, y que de cierta manera lo avalaría a incluso esto, ¿no? A pensar en otros proyectos, a pensar en otros tipos de liderazgo, aún así, con todo y eso, con un 72% de popularidad, hace que la persona diga, no puedo más. Porque de cierta manera, entre líneas... quiero más, que es más valiente todavía. Entre líneas puede ser un no quiero / no puedo, pero en definitiva es esto no es
lo mío, un poco por ahí, o esto no es lo que yo quiero seguir para el rumbo de mi vida, que lo dice en macros palabras el exministro. Entonces, ahí nos tendríamos que poner a pensar un poquito entre todos qué implica ser un político, ¿no? Y qué implica para la ciudadanía también, cómo mira o cómo visualiza ese político, que muchas veces yo he escuchado hasta comentarios de si sos político no sos buena persona, o sea, como que te llevan incluso hasta por ahí, y vos decís, bueno, ¿qué estamos mostrando y qué muestra la política para la gente? Me gusta ese pie que me da Decide, porque yo iba a ir un poco a comentar algo que dijo Agustín, y va por este lado también. Ojo que si la tarea del político es representar, en el Uruguay hoy hay un 40% que no es partidario y que fluctúa para un lado, para el otro, a cómo le caiga la gestión o cómo la empatía que tenga con el representante. Entonces, 40, 30%, no sé, una cifra muy grande, está fluctuante. Y esa gente busca la persona, busca un equipo, busca algo. No es... Segunda observación. Lo que decía Agustín de cómo se llega a presidente, hay que querer, pelear, pisar cabezas, hacer todo tipo... Yo no lo dije. No, yo lo agrego. Ahora sigo yo. Pisar cabezas, usar estrategia, usar todo lo que sea para llegar, es un camino, pero no es la única forma de interpretar nuestro diseño institucional. En Uruguay se pensó por algunos que la presidencia debía estar por encima un poco de la política, no debe ser el jefe de gobierno. Según enseñaba Casinelli, el jefe de gobierno es el Consejo de Ministros, no es el presidente, porque justamente el presidente no es responsable frente al Parlamento, por lo tanto, debería limitarse, debería ser una gran figura que representara a todos y no un líder sectorial. Nosotros estamos viviendo ese otro ejemplo de alguien que desde un 20 y pico % coloniza todo el gobierno y asume hablar todos los días de todos los temas y está en toda cosita y va a todos lados. Bueno, yo creo que un poco, sin llegar a otro extremo, se podría ir un poco más al modelo europeo de un presidente que esté un poco por encima. Como otras veces, la tercera observación, no todos los presidentes llegan arañando y pisando cabeza, algunos lo llevan, y Gestido fue un caso de eso. Gestido no tenía ninguna vocación política, lo llevaron porque era la oportunidad, venía el aire militar, la gran gestión que había tenido, y lo llevaron, y algunos los llevan en hombros y lo llevan y lo ponen ahí. No es el único caso de político que estuvo por encima de las reyertas partidarias. Conocemos varios en el Uruguay. Así que eso es un problema histórico, y yo digo, no está cerrado que lo empiecen a ungir a este hombre, lo vayan a buscar en algún momento, ¿no? Yo creo que alguien lo puede ir a buscar. Agustín, ¿cerramos? Dale, cortito. Creo que yo comparto, no me queda nada claro que Salinas se vaya definitivamente para la casa. A mí me quedan dudas si él no va a hacer la vuelta, porque así como es verdad que es duro, también es un bichito que pica, y que una vez que pica, en general pica para siempre. Sobre todo cuando lo hace exitosamente, como en el caso de Salinas, que más allá de los matices, le fue bien. Y te viene a llenar. Creo que sí, yo me lo imagino que alguna participación política, no sé si integrar alguna lista, si participar de una campaña, quizás alguna candidatura, no me lo imagino en el viernes cerró todas esas puertas, ¿eh? Sí, que ya estaba. Sí. Yo me animo a decir que soy apuesto a que no va a volver. No. O sea, me puedo, por supuesto que equivocar, pero lo veo más, como vos decías, Agustín, con un plan B, que es mucho más atractivo que todos los sinsabores que te puede llegar a dejar la política, y más a esta altura de su vida, en donde no es un político de trayectoria que viene y bueno, más o menos ya estás como un poco con cancha en ese o curtido. Es una persona que, bueno, vio lo que es ser servidor público, vio lo que es gestionar públicamente, y hoy te dice, no, capaz que me sigo dedicando a otra cosa. No, me queda la duda, no me animo a apostar nada al respecto, pero me queda la duda porque creo que cuando esto aparece, la vocación, y él algo de vocación política me parece que descubrió, que de servidor público descubrió que tiene. En distintos ámbitos, pero así que lo iremos viendo.
Bueno, me dejó impresionado la cantidad de consideraciones que tenían para hacer a propósito de esta renuncia, de este cambio en el gabinete. Siempre te sorprendemos. Sí, pero además intervenciones largas y apasionadísimas, ¿no? Que traen otras cosas. Costaba terminar. Acá acabamos de poner punto, pero bueno, tenían mucho más para decir. Los oyentes también, ¿eh? Los oyentes también. Por ejemplo, me quedo con este mensaje, a ver si lo encuentro. Creo que el doctor Salinas prefiere retirarse exitosamente en medio de la hostilidad de la política partidaria actual. Intentó otra cosa, procuró hacer carrera de gestión en la OPS y no anduvo. En la entrevista manifestó que quiere hacer docencia en gestión de crisis, dada la experiencia que adquirió. Por otra parte, es buena cosa no tener ministros durante años y años, como hemos visto y como muchos consideran positivo, dice el oyente.